Bueno, continuamos en Central de Informaciones. Ya estamos aquí en estudios con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, a quien agradecemos por acompañarnos esta tarde. Y empecemos con los temas de su sector, que son importantes. Ya después hablamos de todo el tema político. Pero quería empezar por las exportaciones agrícolas, que sí me parece interesante no solamente verlo en un año en específico. El 2019 ha sido un año complicado, por no decir malo, pese a que hemos crecido, pero hemos crecido poco, al menor nivel en 10 años. Sin embargo, el sector agrícola ha venido bien pese a todo, y la producción agrícola para exportación también viene bien. ¿Cómo explicamos, digamos, para que la gente entienda este buen desempeño en los últimos 10 años, al menos, de este sector? Bien, gracias, Mar. Buenas tardes, gracias por la invitación. Las sobreexportaciones, como se dijo ya, me acuerdo en una entrevista también aquí, creo, en noviembre, se dijo que podríamos lograr y batir el récord de las sobreexportaciones, y lógicamente que ya hemos cerrado diciembre y los datos que se lanzaron en noviembre están prácticamente cerrándose, que tuvimos y logramos batir un récord de $7.500 millones. 7.500 millones en agroexportación. Así es, y esto tenemos como parte de este año 2020 llegar a 8.500 millones. Entonces tenemos, y más aún, cuando hablamos del bicentenario, llegar a 10.000 millones. Esa es nuestra meta como gobierno, poder llegar, y estamos en esa línea, ¿no? Para que la gente entienda, de esos 7.500 millones, ahí incluimos café, también los tradicionales. Así es, todo eso, más aún cuando hoy en día podemos ya informar y confirmar que somos los primeros exportadores en el caso de arándano. Chile, al cierre de este año, ha podido poner en valor cerca de $600 millones. Nosotros solamente con el arándano hemos llegado a 800. Casi 1.000 millones solo en arándanos. Exactamente, solamente de arándanos, hablamos de uva, hablamos de palta y todo lo demás. Y en general, eso es lo que está poniendo en valor, y más aún cuando son productos de calidad y que son bastante aceptados por mercados internacionales, ¿no? De nuestra canasta total, es decir, de las exportaciones totales, las agrícolas nada más, ¿qué porcentaje representan? ¿20%? Nosotros hemos podido medir el promedio de lo que es el sector como tal. Pudo crecer el año 2019 a 3.7. Este año pretendemos llegar y superar los 4. Si hablamos del tema agrícola, el tema pecuario está en esa proporcionalidad. En el caso pecuario hemos podido llegar cerca de 4 a 4.2, en el tema agrícola hemos llegado a 3.5, 3.7, pero en promedio logramos llegar a ese 3.7 y quisiéramos batir este récord y mejorar las condiciones, toda vez que este año 2019 ha sido bastante importante, más aún cuando no solamente el tema de la agroexportación de las empresas que hoy día hacen, sino también cómo es que se van enrolando, cómo también se va sumando este pequeño agricultor, productor, que lógicamente ve en ellos una ventana para poder salir. Y te explico por qué. Hoy en día tenemos la apertura de la palta. La palta la estamos exportando, y ya Chile es el exportador, pero no solamente la ventana que teníamos en un momento en la costa, sino está comprando, ¿no?, adquiriendo palta de la parte altoandina, que en esta época, a partir de septiembre, octubre, noviembre, ¿no?, la palta por lo regular no se da, pero sí hay condiciones para poder, lógicamente, producirla en la parte de sierra. Entonces, esa ventana está siendo bastante favorable, y más aún está orientada a este pequeño agricultor, que tiene, lógicamente, el Estado, el gobierno, ayudar y colaborar para que vaya mejorando su calidad de vida, ¿no? Ahora, Asia, y China en particular, es probablemente nuestro principal socio comercial junto con Estados Unidos, y están enfrentando pues este tema del coronavirus, que está generando ya problemas importantes a su economía. ¿Hay algo de qué preocuparnos, ministro? Es decir, en el comercio bilateral con China, ¿podría verse restringido, afectado por el coronavirus? No, podemos descartar ya la entidad que corresponde en caso SENASA ha sido bastante claro en decir que no habría afectación alguna. El reporte que tenemos tanto de SENASA como de MINCERTUR, las exportaciones no ha variado. Sin embargo, hay algo que precisar. El coronavirus, como bien lo han expresado los especialistas, ¿no?, se da en el caso de China, más aún cuando está en un clima o una estación de frío, está en pleno invierno. Y el coronavirus es una variedad, es una cepa o algo así, que está relacionado al tema del resfrío. Y por lo tanto, las condiciones hoy en día en el Perú, estamos por encima de ¿cuánto? 29, 30 grados, 32 grados. Y a nivel nacional, podemos decir que si llega ese, no quiero especular, pero no habría aparentemente condiciones favorables para que esto pueda propagarse. Es decir, por un tema de calor, si es que llegase un chinito con este virus, de inmediato no
sería muy difícil que contagie porque moriría por las altas temperaturas. Exactamente, tal como lo manifiesta, 1 hora tiene el virus para mantenerse vivo. Si no hay un tema de contacto, totalmente sería eliminado, no muerto. Ahora, lo que sí resulta algo preocupante es más lo que estamos viendo en el entorno local, que tiene que ver con las indolencias del clima. En las últimas semanas hemos dado reportes en RPP de fuertes lluvias en la zona centro, en la zona sur, que lo que han generado es huaicos, deslizamientos, complicaciones, y conversábamos el domingo pasado en la rotativa, en ampliación, perdón, y me decía que hay temor de que se esté generando una configurando. ¿no? Configurando posibilidad una de niña. configuración, ¿no? El riesgo sigue latente. ¿Qué dicen las últimas evaluaciones? Según Senami, daría cuenta de que es eventos extremos, ¿no? Igual como se presenta en la zona norte, se está presentando en la zona sur. Sin embargo, no descarta, dice, se podía configurar, pero todavía faltan unos elementos. No obstante, nosotros no podemos esperar, tenemos que ponernos a la vanguardia en un tema de prevención, y creo que eso es lo que estamos haciendo hoy día. Ya estamos reportando cuando hay lluvias intensas, qué acciones hay que tomar. Ya el sector, en el caso del Ministerio de Agricultura, toma acciones y coordinaciones también con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, igual como otros sectores. Y hay que recordar, como lo mencioné en ese momento, hay un ministro que está a cargo de 1 o 2 regiones, y lo que hacemos es operativizarla, ponernos en contacto con el COER, ¿no es cierto?, que es de dependencia del gobierno regional, o con los gobiernos locales, a efecto de activar cualquier iniciativa, cualquier ayuda, cualquier colaboración, con la finalidad de evitar pues pérdidas de vidas humanas. Hoy en día podemos decir que no se ha producido pérdida significativa alguna en el tema humano, pero sí hay algunas afectaciones de viviendas, colegios. Por ejemplo, ya estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Han registrado a nivel de afectaciones, a nivel de cultivos, Sí, de claro. sembríos, qué tipo de productos que pueden terminar afectando, el abastecimiento a los diferentes mercados? Normalmente estamos hablando en cultivos de pan llevar, pero que están más asociados y están ubicados en las fajas marginales, ¿no? El hecho de inundarse, caudales mayores a la capacidad del río, lógicamente tiende a afectarlas. Pero hay que entender que también existe una norma, y la norma es clara. Cada río tiene una faja marginal, una zona que es intangible, y no se puede instalar ningún tipo de actividad productiva porque no habría una responsabilidad del Estado para ello. Muchas veces se da esta configuración, entonces ahí la advertencia, ya la Autoridad Nacional del Agua notifica, ha hecho ya algunos trabajos de limitación de fajas marginales a efecto de evitar que cualquier actividad productiva, como repito, se vaya a instalar o se vaya a posicionar. Entonces esos trabajos son importantes, y esto viene siendo replicado y también tomado muy en consideración por los gobiernos locales, que a través de convenios se vienen haciendo este tipo de limitación o delimitación de la faja marginal, ¿no? Eso ayuda y un poco ordena y evita cualquier desastre que se pueda presentar o cualquier afectación, ¿no? Y esto es compatible con lo que viene siendo también CENIPRED, que es la entidad competente en tema de riesgo. Pero no se ha registrado, digamos, desabastecimiento en los mercados mayoristas de algún tipo de producto. El comportamiento en el mercado está normal, son cultivos de pan llevar y todo lo demás, pero en el mercado hoy en día usted puede dar cuenta de que no ha habido noticia alguna donde diga se incrementó tal o cual producto. Hasta la fecha todo se mantiene de manera tranquila, podríamos decir así, pero de todas maneras tenemos que tomar las prevenciones necesarias, efecto de cualquier contingencia que se pueda dar, estemos lógicamente alertas en la atención. ¿Cuál es la estrategia ya del sector agropecuario de cara al 2020? El año pasado se estuvo mucho en debate qué se hacía con el Banco Agrario, ¿no? Con Agrobanco, si lo volvemos digamos, focalizamos mejor los préstamos. ¿Qué se ha pensado, por ejemplo, para ese tema en específico, de financiamiento a pequeños agricultores, y qué finalmente se va a hacer con Agrobanco? Correcto, con Agrobanco hay que entender que maneja 2 líneas de crédito. Una es que es la línea propiamente del banco como cualquier otro, y la otra que nosotros llamamos la línea 1-2, que tiene que ver el tema y el manejo de la administración del Fondo Agroperú. Este Fondo Agroperú es un fondo que se le asigna al Ministerio de Agricultura y que se traslada a Agrobanco para que esto pueda, lógicamente, previa evaluación, hacer los créditos. Pero no solamente de manera individual, y por ahí no va. Nosotros como Ministerio de Agricultura trabajamos y estamos fomentando el tema de la asociatividad, porque es la mejor manera de poder garantizar que un agricultor, por muy pequeño que sea, lógicamente tiene que tener un beneficio. Y es ahí donde motivamos la iniciativa de la asociatividad. Y te digo esto, ¿por qué? Porque hay agricultores que no tienen ni siquiera 1 hectárea,
media hectárea, un cuarto de hectárea, imagínate. Y es muy difícil prestarles plata a ellos. Exactamente, entonces claro. Asociados la cosa se flexibiliza lógicamente y se le da esta posibilidad de poder desarrollarse, poder ganar y lógicamente esa ganancia repercute o incide en la mejora de su familia, ¿no? Para este año, por ejemplo, ¿cuántos fondos se tiene para préstamos? Tenemos un crédito de cerca de 300 millones de soles, ¿no? Y en total son 420 con otros fondos más, pero lo que es el Fondo Agroperú como Ministerio de Agricultura a disposición de todo este pequeño y mediano agricultor está orientado a poder flexibilizar y financiar hasta por un monto ahora de 300 millones, ¿no? Y han identificado, digamos, sectores dentro del sector agropecuario, áreas donde se necesite empujar más con el tema de financiamiento. No sé, me pongo a pensar en el café, ¿no? La producción de café que es tan importante en el país, somos importantes exportadores y a veces pues no terminan de pasarla del todo con el tema de la roya. Claro. En el caso del café es un tema todavía trabajando por el tema de la roya. La roya es un mal endémico que no se presentó solamente en el 2013, sino tiene ya una, como bien lo dicen los mismos productores, más de 70 años conviviendo la plaga en los cafeteros y todo el tema de manejo del cultivo, ¿no? Y ahí estamos motivando justamente para que esto no se vuelva a incidir, no vuelva a afectar, sino es un tema de manejo, el acompañamiento, el asesoramiento para el tema de los cafetaleros o los productores cafetaleros vaya en creciente. Muchas veces cambio de plantaciones que son viejas ya. Exactamente, se hizo y hay un programa que tiene que ver con la renovación de cafetales. A la fecha ya ha habido una inversión cerca de 600 millones de soles aproximadamente. El potencial de afectación en el año 2012-2013 fue de cerca de 80.000 hectáreas, de las cuales ya 40.000 en promedio han sido atendidas y se sigue trabajando en esa línea. Pero más que el tema del café, también estamos trabajando mucho en el caso del cacao. Hace unos días acaban de venir de Alemania, la feria, ¿no? Y seguro que tomaron conocimiento, donde se ha colocado un cacao aromático, ¿no? Hay una tendencia creciente en el caso del cacao blanco, que es productor por ejemplo, de Piura, ¿no? Y otros más, así como el cacao y otros cultivos. Hay que también manifestarse que hoy día somos el quinto lugar de exportación en el caso de la uva, ¿no? Nuestra próxima cultivo que puede estar en manera creciente es el tema del cerezo. Hoy en día Chile es el primer productor, por así decir, de un total de 2.000 millones de dólares. Chile cobertura en el mercado 1.000, ¿no? Y todavía tenemos una ventana que podríamos tranquilamente explorar, ya lo estamos haciendo, en alianza lógicamente con los privados, están investigando el tema del cerezo, y el cerezo en los siguientes años podría también acompañar el caso de la rana, ¿no? Ministro, vamos a otros temas ya más de coyuntura, porque recuerdo el domingo usted nos dijo y fue el primer ministro, creo que dijo que renunciaría totalmente a su seguridad, que usted no tiene ningún problema, y justo lo han oído dentro del Consejo de Ministros, porque ayer lo que ha anunciado el ministro el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, es que les van a quitar, entiendo, las liebres, ¿no? Los policías que van en moto y que les abren el paso. ¿Cómo se ha tomado esta disposición? ¿Le parece que eran innecesarios estos acompañantes? No, ya lo dijimos nosotros, la posición nuestra es colaborar y seguir colaborando con la ciudadanía, ¿no? Y la puesta en servicio de más efectivos creo que ayudaría y colaboraría para que esto sea lógicamente viable. Lo dijimos el día domingo y prácticamente la disposición ya se ha sido implementada. Ya no tenemos resguardo, ¿cómo le llamamos? Llamamos los seguidores, que como se dice, ¿no? Entonces, bien, porque al final estamos creyendo que hay una política de Estado, hay una política de gobierno que orienta justamente a atender y facilitar en cierta forma esto lo que se tiene como parte de la inseguridad ciudadana, donde ya se ha conversado, se ha dicho cuáles son las medidas, qué es lo que viene adelante y es parte de lo que, como bien lo mencionas, el Ministerio del Interior está tomando en cuenta, ¿no? Me comentaban que depende de la cartera, un ministro puede tener entre 15 hasta 25 policías a su cargo. ¿Es necesario, digamos, contar con 25? Por la misma razón que se dijo el día domingo, no son necesarios, por lo tanto podemos poner a disposición a estos efectivos que lógicamente su trabajo es garantizar la seguridad, ¿no es cierto? En este caso del ministro, juez, fiscal, cual sea, ¿no? Poner a disposición de la ciudadanía, que en este caso es el que mayor demanda tiene. Entonces, ¿qué haríamos nosotros usando o teniendo un resguardo que por ahora no es necesario? Entonces, lo que se ha hecho y lo que dijimos fue lo mínimo necesario o ninguno.
por nuestra parte se está prácticamente disponiendo de que sí sea, porque vamos y obramos en favor de la ciudadanía. Bueno, pero me imagino que también esto depende del ministro, me imagino que depende de hacia dónde se esté desplazando el ministro. No es lo mismo que, por ejemplo, usted vaya a Villarrica a supervisar las plantaciones de café con los agricultores, que vaya a Las Bambas a tratar de resolver un conflicto minero en la cosa está encendida, ¿no? O sea, la coyuntura y el contexto también cambia, digamos, para dar más seguridad o menos seguridad. Según corresponda, ¿no? Según corresponda, pero en tanto nosotros, al tener un personal aquí en Lima, por lo que estamos haciendo es ponerlo a disposición del Ministerio del Interior, a efecto de que él vea y prevea, lógicamente, dónde se coloca, dónde atiende y cómo participa, ¿no? Ahora, sin embargo, y debe haberlo escuchado, ayer a la ex ministra de Educación, Flor Pablo, le robaron frente a su casa, es decir, y ahí explícanos un poco, uno cuando deja de ser ministro, de inmediato pierde toda la seguridad. Bueno, lo que pasó ayer a la ex ministra, ayer o antes de ayer. Ayer dimos de cuenta, sí, por la noche le habían robado el anillo, el celular, frente a su casa, en San Miguel. Lo que tengo entendido es que hoy en día, una vez que deja de ser ministro, porque al final somos convocados y es un tema de confianza también, ¿no? Lógicamente esto va, pero el tema de la seguridad, considero que de repente no ha habido o no se ha dado, o no se presta por la misma demanda que tenemos de efectivos para otros casos, ¿no? Es un caso fortuito de repente, no podría dar cuenta al respecto, no tengo la información correspondiente, pero igual, un ciudadano de a pie tiene que tomar las previsiones necesarias, ¿no es cierto? No es en el sentido que seas ministro o no necesariamente ministro, todos estamos aparentemente expuestos. En ese sentido hay que tomar las previsiones, cualquiera no está libre de una acción de esa naturaleza y en ese sentido hay que tomar lógicamente las condiciones de efecto de no tener. Digo esto porque puede suceder, ¿no? Claro, ahora, a ver, nadie podría estar en contra de querer más policías en las calles. Evidentemente todos queremos que la inseguridad ciudadana se reduzca. Pero lo que se cuestiona aquí son las formas y los tiempos. ¿Era lo más oportuno realmente plantear una racionalización de efectivos policiales? Porque ni siquiera racionalización, porque lo que se dijo primero fue quitarle la seguridad a los congresistas, dar esos mensajes cuando se va a instalar recién un nuevo parlamento. ¿Era lo más idóneo? ¿No es entrar un poco con la pata en alto a recibir a los nuevos parlamentarios? Pero hay que entender que también hay congresistas que se han manifestado en favor de esta medida. No, claro, en el fondo no cuestiona el fondo de querer racionalizar. Me parece correcto incluso el debate, pero decir que vamos a quitar la seguridad, digamos, a portas de que iban a asumir el Parlamento, los parlamentarios. Lo que tengo entendido es que ya había una propuesta de parte del ministro, lo manifestó en su momento, ¿no? Que son medidas que hay que adoptar por la coyuntura misma que se presenta. Sin embargo, también habían opiniones muy favorables de parte de los congresistas. Entonces, lo que se hizo fue evaluar, analizar y prever lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Nosotros hemos pensado que los ministros sí podemos poner hoy en día a disposición de estos efectivos policiales, no sin desmerecer el respeto y todo lo demás, pero son medidas que se tienen que adoptar y esto creo que tenemos que ser consecuentes de lo que se dice con lo que se hace. Y en ese sentido creo que estamos alineados para poder hacer esto efectivo y poner a disposición de más efectivos, porque en verdad este año posiblemente se puedan incorporar cerca de 6.000. Con esta medida que está tomando el Ministerio del Interior, en este caso, podremos disponerse entre 3.000 a 4.000. Entonces, nos falta más efectivos. Entonces, en ese sentido, creo que la sumatoria de ellos podría coberturar y mejorar las condiciones en este caso, de seguridad a la ciudadanía, ¿no? Entonces, Para muchos, lo ocurrido la semana pasada con todo el tema de Odebrecht, el SEAD y cómo se manejaron estas reuniones, representó pues efectivamente una crisis en el gabinete de Vicente Ceballos. Sin embargo, claro, desde el Ejecutivo ustedes asumen que no ha habido ninguna crisis, pese a que han caído 4 ministros y un procurador. Porque eso ya se venía trabajando y se venía diciendo en diferentes consejos de ministros hace 3 o 4 semanas atrás. Ya el presidente nos había dicho, vamos a tener que hacer unos ajustes, tenemos que tomar en consideración que estamos en un nuevo Congreso, hay que acercarnos más, hay que conversar. Se hicieron justamente estas convocatorias, esta reunión de trabajo, ¿no? Donde se dijo cuáles son los lineamientos que nosotros como Ejecutivo teníamos. Una de ellas, por ejemplo, son la reforma política y judicial, y esto fue comprendido por las diferentes bancadas. Se suman a esta necesidad de trabajar en el tiempo que nos queda. Y en verdad no hay mucho tiempo, entonces la idea es trabajar lo máximo que se pueda a efecto de poder establecer líneas
que permitan al siguiente Congreso, lógicamente, consolidar. A ver, pero en la entrevista que da el presidente de la República a Jaime Chincha en RPP, efectivamente termina reconociendo que la salida de Juan Carlos Liu y de la ministra de Justicia era por el tema Odebrecht, que era clarísimo. Pero repito, yo estoy hablando de los ajustes que tienen que ser. Hay que recordar que todos los ministros en general tenemos siempre el cargo de disposición, ¿no es cierto? Así como que lo convoca, también te dicen cuáles son las líneas, cuáles son esos mecanismos que van a permitir consolidar las políticas de gobierno y todo lo demás. Nosotros somos también parte de este proceso. Como ciudadano, como ministro o como cualquier persona natural, creo que estamos en esa vía de poder colaborar y hacer que esto se consolide y mejore las condiciones en general. ¿No llega un poco debilitado este gabinete a pedir la confianza a este nuevo Parlamento? Yo pienso que no. No, porque lo que estamos haciendo es lo que se fijó como política de gobierno, los lineamientos están claros, las acciones están claras, estas han sido expuestas a las diferentes bancadas, como te repito, estas han sido prácticamente también ¿cómo decir? Aceptadas o complementadas entre sí. O sea, lo que trato de decir en el fondo es que ha habido una comprensión en cuanto a las políticas que se quiere hacer, cómo se va a implementar y la colaboración también desde el Ejecutivo, Legislativo y quienes se sumen para buscar este propósito. Ahora, ¿eres necesario o va a ser necesario pedir un voto de confianza al nuevo Parlamento que se instale? ¿Se ha discutido esto al interno del gabinete o ya Vicente Ceballos ya tiene, digamos, la confianza? Porque él no recibió la confianza de ningún Parlamento, tendría que ir a pedirlo. ¿Cómo el teje ahí constitucional, legal? Con relación al voto de confianza, eso corresponde al procedimiento regular, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido... Tendría que ir a pedirlo. Tengo entendido, por ser un nuevo Congreso, debería, ¿no? Está en este mecanismo, pero todavía no puedo adelantar en la medida de que este voto de confianza se tenga o no consolidado, pero lo que sí es cierto es que hay una buena voluntad del Ejecutivo y el Legislativo de sumar el esfuerzo de poder hacer esto en el tiempo que queda, las mejores. Claro. Se lo preguntaba porque estamos ante una situación sui generis, ¿no? Nunca se había dado una cosa así, que se instale. Entonces uno se pone a analizar, bueno, el gabinete Ceballos en teoría no tiene un voto de confianza porque se genera tras la disolución del Parlamento. Entonces, constitucionalmente tendría que solicitarle el voto de confianza al nuevo Parlamento, o se da por hecho que ya está la confianza. A mí me parece que hay un teje constitucional legal que es interesante resolver. Quería saber si lo habían discutido a la interna. Serán pues las entidades, los especialistas, ¿no?, correspondientes quienes interpreten la Constitución y lógicamente recomienden el mejor actuar. Perfecto, ministro, muy gentil, muchas gracias por darnos todos estos comentarios y hablar de todo un poco. Jorge Montenegro, ministro de Agricultura. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Central de Informaciones.